Hasta ahora hemos estado viendo circuitos con capacitores y con inductancias, pero conectados a fuentes de corriente continua. Se arrimaba bastante a lo que son las corrientes alternas porque esos circuitos los estudiábamos en la parte transitoria, un instante después de conectarlo o de desconectarlo. Y en esos periodos de tiempo teníamos tensiones y corrientes que iban variando con el tiempo. Entonces ya hicimos una introducción a ver qué pasaba en esos momentos en que hay variaciones de corriente y de tensión en los circuitos. Ahora directamente vamos a conectar circuitos a fuentes de corriente alterna. Es como si lo conectáramos a esos generadores que estuvimos viendo, a circuitos que tengan elementos combinados, resistencias, inductancias, capacitores. Así que vamos a introducirnos lentamente en el tema. Los objetivos de este tema son describir la variación sinusoidal de la corriente alterna y voltaje, o sea, cuál es la función que describe la variación de esas tensiones y corrientes, calcular sus valores efectivos, que son los que en definitiva los que más se utilizan por lo que representan, escribir las ecuaciones de reluctancia inductiva y capacitiva, acá de la manera en que un inductor o un capacitor afecta a la corriente del circuito, en lugar de llamarla resistencia, se la llama reactancia. Si se debe a un inductor, reactancia inductiva; si se debe a un capacitor, reactancia capacitiva. Y tratar de describir con diagramas y ecuaciones las relaciones de fase para circuitos que contienen resistencia, capacitancia e inductancia. Vamos a ver que las capacitancias y las inductancias manejan la energía de una manera que la absorben, la devuelven, a diferencia de la resistencia, que la resistencia siempre consume energía. Entonces la capacitancia y la inductancia trabajan en otra fase distinta. Y de la manera en cómo se relacionan todos esos impedimentos que se realizan a la corriente por combinar resistencia, capacitancia e inductancia, los valores de corriente en el circuito y las tensiones no van juntas. O sea, cuando la corriente es máxima, no siempre la tensión es máxima, cuando la corriente es mínima, no siempre la tensión es mínima. Entonces aparece un desfasaje entre la tensión y la corriente en el circuito de corriente alterna. Y vamos a tratar de ver cómo se vinculan esas relaciones de fase entre corriente y tensión para los distintos circuitos. ¿Cuáles son las relaciones matemáticas que se utilizan para el cálculo de esa impedancia, de esa resistencia a la circulación de corriente alterna que ofrecen los capacitores y los inductores? El ángulo de fase, como hablábamos recién, la corriente efectiva, la potencia promedio, la frecuencia resonante para un circuito en serie. Vamos a ver que tanto la resistencia a la corriente que ofrecen los capacitores o los inductores depende mucho de la frecuencia de la señal de alimentación. Digamos, de la manera en que varía esa tensión de alimentación de la fuente. Si lo hace rápido, si lo hace lento. Y como esas impedancias están fuertemente influenciadas por esa frecuencia, es bueno tener presente cómo afecta esa frecuencia, esos valores de potencia que entran en juego en esos dispositivos. Vamos a describir la operación básica de un transformador, de subida de tensión y de bajada. Los transformadores son máquinas eléctricas que se utilizan para elevar los niveles de tensión en corriente alterna o bajarlos. ¿Por qué? Porque a veces es necesario hacer eso. Por ejemplo, cuando se transmite energía eléctrica en trayectos largos, es conveniente hacerlo en alta tensión. Entonces, para eso es necesario, si yo estoy generando energía eléctrica con baja diferencia potencial, baja tensión, elevarle la tensión. Para eso se utilizan lo que se llaman los transformadores. Esos son transformadores de subida. Y cuando se llega a los centros de distribución, no se puede utilizar la energía con esos niveles de tensión porque son muy incómodos. Entonces, en la medida en que se van
acercando a los centros de distribución, hay que ir bajándole esa tensión para que el manejo de esa energía sea mucho más práctico. Y entonces se utilizan los que se llaman transformadores de bajada de tensión. Cada manzana o cada 2 o 3 manzanas del barrio de ustedes, seguro hay algún transformador que baja la tensión de la red de distribución que anda en los 13.000 voltios a los 220 volts que ustedes tienen en un enchufe. Entonces, transformadores de subida y de bajada hay por todos lados. Y esa reducción de tensión se hace en forma escalonada. No se pasa de 500.000 volts a 220 volts. A medida que se va arrimando a los centros de distribución, se va bajando paulatinamente esa tensión. Quiere decir que los transformadores, tanto de subida como de bajada de tensión, son muy utilizados en lo que es la distribución de energía eléctrica. Ni que hablar con lo que es toda la parte de electrónica para adaptar circuitos eléctricos y electrónicos. Bueno, escribir y aplicar esa ecuación del transformador y determinar la eficiencia de un transformador. O sea, un transformador, como toda máquina eléctrica, tiene un cierto factor de eficiencia. Toda máquina que por funcionar se caliente, no siendo el objetivo justamente producir calor, ahí tiene una parte de la energía que se está perdiendo o se está transformando en una forma que no es deseada. Entonces, en las transformaciones de energía, por ejemplo, de eléctrica a mecánica, de química a eléctrica, en todas, se necesitan dispositivos. Y en la medida en que esos dispositivos tengan alguna pérdida de energía, harán que su eficiencia no sea del 100%. Bueno, los transformadores también son esas máquinas eléctricas que cuando transforman la tensión, algo de energía pierden, porque esas circulaciones de corriente en el aparato generan calor, y ese calor generalmente no es aprovechado. Entonces, energía que se desaprovecha. Bueno, la corriente alterna, como la que producen los generadores de corriente alterna, no tienen una dirección como permanente como tienen las fuentes de corriente directa o de corriente. Esas magnitudes o valores varían permanentemente en el tiempo. Y lo hacen de una manera generalmente sinusoidal, como vimos cómo se generaba la fuerza electromotriz en un generador. ¿Se acuerdan que cuando veíamos cómo se generaba una fuerza electromotriz en un generador de corriente alterna, la manera en que variaba la tensión era en forma sinusoidal? Abajo tenemos una representación gráfica de cómo varía la tensión de una fuente de corriente alterna. Va variando de esa forma, de esa manera sinusoidal en el tiempo. Y si cierro el circuito para que circule corriente, la corriente también varía de la misma forma, de forma sinusoidal. Podemos representar esa expresión de la tensión en el eje de abscisas. En la expresión anterior habíamos representado el tiempo. También se la puede representar en función de, por ejemplo, si estamos hablando de un generador, la posición del eje de la bobina con respecto al campo magnético. Y esa forma sinusoidal que tiene de variación la tensión de corriente alterna, se lo puede representar a través de la ruedita que se ve a la izquierda, pensando que uno tiene un vector que tiene una magnitud máxima igual a la tensión máxima, y que ese vectorcito va girando, formando distintos ángulos. Eso se llaman fasores. Ese concepto es de fasor, un vector giratorio. Y el valor del radio, que sería ahí la fuerza electromotriz máxima,
por el seno del ángulo que va formando con respecto a la horizontal, va dando los valores reales para cada posición de la tensión. Entonces, la componente vertical, en cada posición angular de ese fasor, da los valores de tensión en cada instante. Así, por ejemplo, en 0 grado estaríamos en el origen. 0 grado, ¿sí?, la tensión sería nula. Pero ya a 45 grados, la altura de ese triangulito, rectángulo que se forma, da el valor de la tensión para esa posición. Y así, a medida que va girando, vamos teniendo para cada posición los distintos valores de tensión. Un concepto importante es el concepto de corriente alterna efectiva. ¿Por qué? El motivo es que la corriente, en un circuito de corriente alterna, va para un lado y la mitad del tiempo va para el otro. Quiere decir que, en promedio, esa corriente, o mejor dicho, la forma de variación de esa corriente es la que se muestra ahí en la figura. En promedio, si yo sumara algebraicamente todos los valores de corriente, daría 0, porque tengo un intervalo de tiempo que la corriente es además de variar, es en un sentido, y la otra mitad del tiempo es en el otro sentido. Entonces la corriente neta sería nula. Las cargas eléctricas, los electrones en un conductor eléctrico que está sometido a una fuente de corriente alterna, oscilan, van para un lado, van para el otro, van para un lado, van para el otro. No se desplazan como lo hacen en corriente continua, siempre en la misma dirección. Entonces, cuando hablamos de corriente en un circuito, ¿a qué valor nos referimos? Nos podemos estar refiriendo a la corriente instantánea, por ejemplo, a la que se muestra ahí en el gráfico para cada instante de tiempo, o la corriente máxima, que sería el valor que correspondería al pico de esa montañita, o un valor que sea representativo de la energía que se pone en juego. Y ese valor se ha determinado que sea lo que se llama el valor de corriente efectiva o eficaz, o IRMS. Y se calcula de la manera que está indicada en esta expresión. Es el valor máximo de la corriente, o sea, este valor acá, al cuadrado dividido 2 raíz cuadrada. Quiere decir de que ese valor efectivo de la corriente, el circuito de corriente alterna, es aproximadamente el 70% del valor máximo. ¿Y qué representaría gráficamente? Representaría gráficamente lo siguiente. Se dice, bueno, una idea de la energía puesta en juego en el circuito es el área bajo la curva. Cuando la corriente va para un lado, hay energía que se aprovecha. Cuando la corriente va para el otro, también. O sea que acá es como si yo tuviese la curvita de abajo así para arriba en términos de energía. Entonces esto también se aprovecha. ¿Qué es el valor IRMS? Bueno, es un valor que no es el máximo, este sería el valor de pico. Es un valor menor, por acá más o menos. Ese es el valor el IRMS. ¿Y qué es lo que representa? Representa el área, si yo marco ese valor IRMS constante durante todo este intervalo de tiempo, el área que queda de ese rectángulo tiene que ser igual al área que yo sombreé de esas dos montañas. Ese es el criterio. Entonces, estaríamos hablando como del equivalente a una corriente que es constante, continua, que pone en juego la misma cantidad de energía, o de potencia, para no hablar de tiempo. Ese es el criterio con el que se ha definido esa expresión. Entonces, la corriente promedio en un ciclo es 0, la mitad es positiva, la mitad es negativa, pero si se gasta energía, sin importar la dirección, el valor que es útil de la corriente es el valor cuadrático medio o el valor eficaz, y que es un 70% del valor máximo. Generalmente las corrientes eficaces y las tensiones eficaces no se los indica como están indicados ahí, ni RMS ni E eficaz,
se la representa directamente como I o como B a la tensión. O sea, cuando no se dice nada, se asume que son tensiones y corrientes efectivas. A los valores máximos sí se le suele poner un subíndice para indicar que ese valor es máximo. Si no se pone nada, se asume que son valores eficaces. Y la definición de corriente efectiva sería que un ampere efectivo es aquella corriente alterna para que la potencia es la misma que para un ampere de corriente continua. Ese es el criterio con el que se ha definido la corriente efectiva. Y en forma análoga, la tensión efectiva. Un vol efectivo es aquel voltaje de corriente alterna que da un ampere efectivo, equivalente a un ampere efectivo, a través de una resistencia de 1 ohm. Y también la tensión efectiva es de un 70% de la tensión máxima aplicada al circuito. Entonces, por ahora lo estamos indicando, corriente efectiva y tensión efectiva con el subíndice efectivo o RMS, pero en adelante ya vamos a dejar de utilizar esos subíndices. Si no se dice nada, se asume que esos son valores efectivos. Veamos un ejemplito. Dice, para un dispositivo particular el voltaje de corriente alterna es 120 volts. ¿Qué son esos 120 volts? Efectivos. No se dice nada, son efectivos. Y la corriente en alterna es de 10 amperes. ¿Qué son esos 10 amperes? Son corriente efectiva. Y entonces pregunta cuáles son sus valores máximos. Si los valores efectivos son 0,7 de los máximos, entonces los valores máximos serán los efectivos dividido 0,7. Para el caso de la corriente será 10 amperes dividido 0,7, o sea que la corriente máxima será de 14 amperes. La efectiva es de 10, acá está, pero la máxima, el pico, es de 14. Y para la tensión, la máxima también será la efectiva sobre 0,7, o sea, en este caso 120 volts, que es la tensión efectiva, dividido 0,7. Y eso da 170 volts. Entonces, el valor efectivo de tensión del circuito es 120, pero el valor máximo, o sea, el de pico de la señal, es más grande, 170. Bien, y en realidad el voltaje de corriente alterna varía entre más 170 volts y menos 170 volts. Porque eso, lo que representamos ahí es el valor del pico, es el valor máximo. Y esa tensión va variando sinusoidalmente entre los valores máximos y mínimos. Así que por lo tanto la corriente también lo hace entre sus valores máximos y mínimos, que son 14,1 amperes para un lado y 14,1 para el otro. La tensión que ustedes tienen en los enchufes de su casa, en los tomas de su casa, ¿de cuánto es? ¿Se acuerdan? 220. 220. Esos 220 volts, ¿qué son? ¿Efectivos o máximos? Efectivos. Efectivos. Quiere decir de que la tensión máxima a la que nos sometemos, si metemos los dedos en el enchufe, no es 220. ¿Cuál sería la máxima? ¿Qué cuenta habría que hacer? 220 314 volts, ¿puede ser? 314 volts. Quiere decir que la tensión desde la casa de ustedes, que es 220 volts, son efectivos, pero la máxima, el pico de tensión que hay en cada ciclo de variación de la tensión es de 314 volts. Eso es bueno tenerlo en cuenta para algunos aparatos especiales que dicen no superar tal tensión. Siempre la tensión máxima es mayor que la efectiva. Profe, ¿y hay forma de achicar esa tensión máxima, por ejemplo? ¿De controlarla? La manera es a través de los transformadores. La otra opción es cuando en el circuito ya está andando, está circulando corriente, a través de la conexión en el circuito de estos dispositivos, como son, por ejemplo, las resistencias eléctricas. Entonces, en las resistencias eléctricas va a producir siempre una caída de tensión en esa resistencia, que hará que en el resto del circuito tenga siempre una tensión más reducida. Así que una manera de reducir esos valores máximos de tensión es con transformadores, con resistencias en los circuitos o con dispositivos electrónicos de combinación de resistencia, inductancia y capacitores. Generalmente los dispositivos que se utilizan para reducir la luz
en los ambientes, aumentarla o reducirla con una perillita, funcionan con un circuito eléctrico que es una fuente de corriente alterna, que es la tensión de línea, en combinación en ese circuito de inductancias, capacitores y resistores. Y a través de esa variación de algunos de esos elementos variables, uno reduce los valores de tensión en el dispositivo que tenga conectado. Veamos qué pasa cuando conecto solo una resistencia en un circuito de corriente alterna. Acá se ve que la fuente de corriente alterna es de forma sinusoidal. Las veces que se cumple ese ciclo en la señal de la fuente por segundo es lo que se conoce como frecuencia. O sea, las veces que algo ocurre en la unidad de tiempo es la frecuencia. Entonces, en el caso de la red domiciliaria, la frecuencia, o sea, este ciclo de tensión, este aumentar, alcanzar un máximo, disminuir, alcanzar un mínimo, se repite 50 veces en un segundo en nuestra red. Quiere decir que ocurre 50 veces en un segundo. La unidad de medida es el Hertz, HZ, Hertz. Y eso se conoce como frecuencia, o sea, las veces que algo ocurre en el tiempo, en una unidad de tiempo. Yo quiero saber las veces que llueve en el año, diré, bueno, llueve unas 14, 15 veces, por decir. Estoy diciendo las veces que algo ocurre en una unidad de tiempo, en este caso en el año. La frecuencia acá está diciendo las veces que ocurre ese ciclo, esa repetición de ese ciclo, por cada segundo que transcurre. Así es como varía la tensión de la fuente de corriente alterna. Y si está circulando corriente en el circuito, la corriente también varía con esa misma frecuencia. Así que ese es el concepto de frecuencia, que lo vamos a utilizar en las relaciones matemáticas que siguen. Lo que tenemos acá en el circuito conectado en serie con una A es un amperímetro, y conectado en paralelo con la resistencia, un voltímetro para medir la tensión de la resistencia. Entonces, cuando conectamos, cerramos el circuito, aparece una corriente eléctrica. Y cuando la tensión es baja, es cero, la corriente en la resistencia es cero también. Porque no tiene tensión aplicada, no tiene motivo para que le circule corriente. No hay la diferencia potencial en los bornes de la resistencia es nula, entonces la corriente es nula. Cuando la tensión empieza a aumentar, y alcanza un valor máximo, la corriente también empieza a aumentar, y también cuando la tensión alcanza valor máximo, la corriente alcanza un valor máximo. Acá tienen alturas distintas las señales porque son magnitudes distintas. Sus unidades de medida son distintas, o sea que no se pueden comparar las alturas. Y después, bueno, a medida que se va cumpliendo ese ciclo de tensión, la corriente también va siguiendo a la tensión. Cuando la tensión es para el otro lado, la corriente es para el otro lado. Cuando crece, crece. Cuando la tensión disminuye, la corriente disminuye. Esa es la manera en que la tensión y la corriente se comportan en un circuito de corriente alterna que tenga conectado solamente una resistencia. Cuando ocurre de que la tensión y la corriente se corresponden, digamos, en forma así coherente, cuando la tensión es máxima, la corriente es máxima, cuando la tensión es mínima, la corriente es mínima, cuando la tensión es cero, la corriente es cero. Entonces se dice que no hay ningún desfasaje entre la tensión y la corriente. Siempre cuando uno es máximo, el otro es máximo, uno es mínimo, el otro es mínimo, cuando uno es cero, el otro es cero. Cuando uno aumenta, el otro aumenta, cuando el otro disminuye, el otro disminuye. Entonces se dice que no hay desfasaje entre la tensión y la corriente en un circuito resistivo. Y la tensión es igual directamente a la corriente por la resistencia. O sea, la típica ley de Ohm que vimos con fuente de corriente continua. Nada más que ahora la ley de Ohm se aplica a valores que se correspondan. Valores, por ejemplo, efectivos. Entonces, la tensión efectiva con la corriente efectiva. ¿Qué pasaba
cuando conectábamos un inductor a una fuente de corriente continua. Cuando lo conectábamos, la corriente variaba como se muestra en la gráfica de la izquierda. Y cuando lo cortocircuitábamos, variaba, disminuía de la manera que muestra la gráfica de la derecha. Conectarlo a una fuente de corriente alterna es como andar conectando y desconectando ese circuito continuo. Entonces, en un inductor, cuando yo conecte un inductor a una fuente de corriente alterna, va a tener una corriente que va a ir aumentando, va a alcanzar un máximo, que va a variar de esta forma y después va a disminuir de esta forma. Fíjense que al principio, cuando yo conecte el inductor a la fuente de tensión, apenas la conecto, ya el inductor tiene toda la tensión de la fuente. Sin embargo, la corriente es nula en el primer momento. Y después, en la medida en que la corriente va aumentando, pero que después en el tiempo esa corriente empieza a disminuir, a disminuir su crecimiento. Pero la corriente sigue aumentando hasta alcanzar el valor máximo. Y el valor máximo habíamos visto que era como si el inductor no estuviera, si le doy tiempo. Ahora, si no le doy tiempo, entonces va a empezar a disminuir antes. Fíjense que cuando la corriente alcanza el valor máximo, ya la diferencia de tensión en el inductor, ¿sí? O la fuerza contra el electromotriz en el inductor es prácticamente nula. No sé si tienen presente, digamos, en el circuito RL, al final, después de un cierto tiempo que yo conecto el circuito RL, que la corriente se incrementa, toda la caída de la fuente ocurre en la resistencia. En el inductor nada, o sea que al final la diferencia potencial en el inductor es nula y la corriente que le está circulando es máxima. En este caso, la corriente y la tensión no van de la mano. Cuando la tensión es máxima, la corriente es cero. Cuando la tensión es cero, la corriente es máxima. Y fíjense que siempre la tensión se adelanta a la corriente. Cuando acá la tensión es máxima, la corriente todavía no empezó a aumentar. Y cuando la tensión alcanzó el valor cero, la diferencia potencial en el inductor es cero, la corriente se hace máxima. Entonces se dice que hay un desfasaje entre la tensión y la corriente en un circuito en el que conecto un inductor. Y si solo conecto un inductor sin resistencia, ese desfasaje se puede ver de que es de 90 grados. Después vamos a ver con alguna gráfica más adelante. Eso significa que cuando la tensión, ¿sí?, alcanza el valor máximo, todavía la corriente es cero. Y cuando la tensión se anula, la diferencia potencial en el inductor se anula, la corriente alcanza el valor máximo en el inductor. Después se mantiene de la misma forma. Quiere decir que está corrido. El cero está corrido 90 grados entre la tensión y la corriente. Entonces se dice que hay un desfasaje entre tensión y corriente en un circuito inductivo de 90 grados. Y se dice que la tensión adelanta la corriente porque ocurre antes. Primero tiene una diferencia potencial, después crece la corriente. Esta inductancia acá en algún momento limita la circulación de corriente. Y esa limitación de la circulación de corriente en el circuito se llama reactancia. Y como se debe a un inductor, se llama reactancia inductiva. Pero está en una dimensión distinta a la resistencia. Porque acuérdense de que habíamos visto de que así como en algún momento dificultaba la circulación de corriente, en otro momento la incrementaba para evitar que disminuya. Entonces, esa corriente en ese dispositivo no produce pérdida de energía. Es una energía que, en la medida en que la tensión oscila, la va recibiendo y la va entregando.
Las reactancias se representan con una X, y para indicar de que esa reactancia se debe a un inductor, o sea, una reactancia inductiva, se la representa con su índice L. Y la expresión de esa reactancia varía con la frecuencia y con el valor de la inductancia. Y la relación matemática que vincula la reactancia con la frecuencia y la inductancia es 2pi frecuencia por la inductancia. Y la diferencia de potencial en la inductancia será la reactancia inductiva por la corriente. O sea, así se aplicaría la ley de Ohm en ese caso. Como si conectábamos una resistencia, era la resistencia por la corriente, bueno, la tensión acá, en este caso, del inductor, si conecto un inductor, será la corriente por la reactancia inductiva. La inductancia se mide en Henrius y la frecuencia en Hertz. Así que la diferencia de potencial en el inductor queda dada por la corriente multiplicado por la reactancia inductiva, que es 2pi frecuencia por L. Fíjense que L, habíamos visto, la inductancia era un valor que dependía exclusivamente de la construcción del dispositivo. Entonces, una vez que yo ya lo construí, lo puse ahí en el circuito, este valor es constante. 2pi es un valor constante, pero fíjense, esta reactancia inductiva podría variar si uno varía la frecuencia de la fuente. Si uno hace que esta fuente varíe con una frecuencia mayor, o sea, en lugar de 50 Hz a 100 Hz, entonces la reactancia se multiplica por 2. O sea que el impedimento a la circulación de corriente disminuye a la mitad. Se ve que la corriente, al tener tanta fluctuación la tensión tan rápido, no deja que alcance los valores máximos, y entonces su valor promedio, su valor efectivo, termina resultando bajo. ¿Se acuerdan de que la corriente acá, primero era, cuando yo le aplicaba tensión, era nula y después empezaba a crecer? Si yo no le doy tiempo para que termine de crecer, enseguida invierto la polaridad, lo mando para el otro lado, nunca la dejo crecer. Esa es una explicación física de por qué la reactancia inductiva se incrementa con la frecuencia de la fuente. Cuanto más hago variar en el tiempo esa tensión aplicada, mayor resistencia a la corriente efectiva va a producir. Así que, si tengo un circuito, una fuente de alta frecuencia, las inductancias van a producir mucha reactancia inductiva. O sea, van a limitar mucho la corriente. Y en la medida en que la frecuencia disminuya, se va a hacer cada vez más despreciable los valores de reactancia inductiva. Fíjense, si la fuente no variara, ¿cuánto valdría la frecuencia si la tensión de la fuente no variara? O sea, sería prácticamente nulo eso, XL. Y si XL es nulo, entonces la corriente tomaría un valor muy grande. Fíjense que la inductancia no ofrecería ningún impedimento a la circulación de corriente. Entonces tendría esta fuente como cortocircuitada, nadie le frenaría esa corriente. Alcanzaría valores infinitamente grandes. Fíjense que la corriente acá, por la ley de Ohm, sería la tensión sobre XL. Y si XL es prácticamente nulo, entonces la corriente se elevaría mucho. Quiere decir de que por eso no vemos inductancias conectadas en fuentes de corriente continua que no estén actuando en un transitorio de conexión a desconexión, porque no tiene ningún sentido. Poner un inductor en un circuito de corriente continua, en su estado ya estacionario, no tiene ningún sentido porque es como si no tuviese nada. Lo único que haría ese conductor ahí es tener alguna cierta resistencia eléctrica que produzca cierto calor, nada más. Veamos un ejemplito. Hice una bobina que tiene una inductancia de 0,6 Henry, se conecta a una fuente de 120 volt y de 60 Hz. Se desprecia la resistencia, o sea, se supone que es pura inductancia,
Y entonces pregunta cuál es la corriente efectiva a través de la bobina. Bueno, aplicamos las relaciones matemáticas que vimos. La reactancia inductiva es 2pi frecuencia por inductancia. La frecuencia la tenemos, el valor de la inductancia también. Podemos sacar el valor de la reactancia inductiva, 226 ohms. Y por la ley de Ohm, la corriente es la tensión dividido la reactancia inductiva. Eso nos da 0,5 amperes, o sea, medio ampere. En corriente alterna, las reactancias, tanto inductivas como una reactancia que ya vamos a ver se llama capacitiva, junto con la resistencia, dan valor a un parámetro que se llama impedancia. Entonces, la expresión más general en corriente alterna es que la corriente es la tensión sobre la impedancia. En este caso, lo único que está afectando a la circulación de corriente es la reactancia inductiva. Entonces, esa impedancia está formada solamente por esa reactancia. Si en el circuito ya hubiese capacitores y resistencia, entonces tendría que combinar ese efecto de freno a la corriente eléctrica. Y esa resistencia, digamos, mejor dicho, ese freno combinado de todos esos elementos del circuito se llama impedancia. Si quiero sacar la corriente máxima, hay que dividir por 0,7 a la corriente eficaz. Y al dividir por 0,7 la corriente eficaz, en lugar de dar 0,5, da 0,75. ¿Qué pasa cuando conecto a una fuente de corriente alterna a un capacitor? Para saber eso, primero veamos qué pasaba cuando lo conectábamos a una fuente de corriente continua. Y ahí veíamos que en el momento de conexión, la carga al principio era nula en el capacitor y después se iba incrementando de esta forma. Y la corriente en el capacitor, en la carga, al principio era máxima. Y después empezaba a disminuir a medida que el capacitor se cargaba, porque empezaba a aparecer una fuerza contraelectromotriz en el capacitor en la medida que se cargaba. Como ven, acá al conectar el circuito, al conectar el capacitor, lo primero que ocurrió es una gran corriente. Cuando la carga, o sea, la diferencia, si la carga en el capacitor es nula, no puede haber diferencia de potencial. La diferencia de potencial al capacitor se la da la carga que tiene, combinado obviamente con los valores de capacidad. Fíjense que acá al principio la corriente, cuando conecté, la corriente era grande y la carga era pequeña, o sea, la tensión en el capacitor era nula. Y después, cuando la corriente empezó a disminuir en el circuito, la carga en el capacitor ya dejaba de crecer y alcanzaba un valor máximo. La tensión en el capacitor alcanzaba el valor máximo, que era la de la fuente. Entonces, cuando la tensión es nula, ¿sí? Fíjense que la carga y la tensión en el capacitor varían de la misma forma, con esta curva de la izquierda. Cuando la tensión era nula, la corriente era máxima. Cuando la tensión es máxima, la corriente es nula. Entonces acá también hay un desfasaje entre la tensión y la corriente cuando el circuito es capacitivo. Pero sirve recordar esta situación para ver de que la corriente adelanta la tensión. Fíjense que al principio, en el momento que conecto, la corriente es grande y la tensión en el capacitor es prácticamente nula. Quiere decir que primero ocurre la corriente. Entonces la corriente en un circuito capacitivo adelanta a la tensión, no atrasa, como en el caso inductivo, sino adelanta. El voltaje tiene un valor máximo, un cuarto de ciclo después que la corriente I llega a su máximo. Un cuarto de ciclo, si el ciclo completo son 360 grados, un cuarto de ciclo son 90 grados. Esta sería la representación de qué es lo que pasaría con la tensión y la corriente en el capacitor cuando yo lo conecto a una fuente real de corriente alterna. La manera en cómo varía la tensión es de esta forma y la manera en cómo varía la corriente es esta otra. La tensión y la corriente no van de la mano. Cuando la corriente acá es máxima, la tensión es cero.
Cuando la tensión es máxima, la corriente es cero. Y ese corrimiento es de 90 grados. Entonces el voltaje tiene un pico 90 grados después que la corriente. O sea, el voltaje atrasa la corriente o la corriente adelanta. O sea, cuando la corriente va disminuyendo es porque ha acumulado carga en el capacitor. Y al acumular carga en el capacitor, le aumenta la diferencia de potencial o esa fuerza contra el electromotriz. Esas fluctuaciones que produce en la corriente, la introducción de un capacitor en este circuito, se deben a ese impedimento, digamos, que suele hacer temporalmente el capacitor para la circulación de corriente. Acá también pasa lo mismo con respecto a las pérdidas y ganancias de energía. Al principio, digamos, hay una energía que el capacitor absorbe, acumula, recibe, y hay otro periodo en el que se descarga, que es una energía que está entregando. Entonces se la pasa recibiendo y entregando, recibiendo y entregando. No es como en la resistencia, que la resistencia recibe pero después no devuelve nada. La energía que absorbe la resistencia después la desprende en calor. Si a uno no le sirve el calor, perdió esa energía. Será bueno si lo que quiero es generar calor, pero si no es justamente eso lo que quiero, es una energía que desaprovecho. En el caso del capacitor, como en la inductancia, son dispositivos que en corriente alterna absorben energía y la devuelven, absorben y la devuelven. O sea, trabajan en una dimensión diferente a la resistencia. Y la manera en que el capacitor afecta la corriente, produce cierto impedimento a la circulación de la corriente en el circuito de corriente alterna, se llama reactancia capacitiva, que se la representa como una X de reactancia y con un subíndice C para indicar que se debe a la reactancia que produce el capacitor. Y la relación matemática es la siguiente: la reactancia es 1 sobre 2pi frecuencia por el valor de la capacidad o del capacitor. O sea, está diciendo de que cuanto mayor sea la frecuencia de la fuente, para una determinada capacidad del capacitor, menor será la reactancia capacitiva. Y cuanto menor sea la frecuencia, mayor será la reactancia capacitiva. Pensemos eso en términos de carga y descarga del capacitor. Fíjense, cuando yo lo conectaba, o acá cuando le aplico tensión, la corriente ahí circula sin problema, es máxima. En la medida que el capacitor se va cargando, la corriente empieza a disminuir. Si yo quiero una corriente promedio grande, debería estar siempre conectando y desconectando ese capacitor, o sea, en este caso, variando la tensión aplicada a ese capacitor. Así nunca dejo que ese capacitor se cargue, porque en la medida que se carga, limita la circulación de corriente. Si lo conecto por un lado y para el otro, o sea, le hago variar la tensión aplicada en forma alternada, cuanto más rápido le haga variar esa tensión alternada, menos posibilidades le voy a dar, menos tiempo le voy a dar para que ese capacitor se cargue y limite la circulación de corriente. Entonces, en los circuitos capacitivos, como este, cuanto mayor es la frecuencia de la fuente, menor es el impedimento de la circulación de corriente que ofrece el capacitor. Fíjense que funcionan de manera diferente la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva se incrementa con el aumento de la frecuencia. Y la reactancia capacitiva disminuye con el aumento de la frecuencia. Si el circuito es solamente con capacitor, entonces la ley de Ohm, que es corriente, tensión igual a corriente por impedancia, la impedancia directamente es la reactancia capacitiva. Veamos un ejemplito. Tenemos un circuito con un capacitor de 2 microfaradios conectado a una fuente de 120 volt y una frecuencia de 60 Hz. Acá tenemos conectado un amperímetro para medir la corriente y un voltímetro para medir la tensión en el capacitor. Dice que se desprecia cualquier resistencia eléctrica de los dispositivos, porque siempre el movimiento de carga eléctrica se ve sometido a una cierta resistencia provocada por los materiales, o sea que resistencia eléctrica hay siempre, pero acá se asume de que es muy pequeña esa resistencia, la desprecia.
Entonces pregunta cuál es o cuál sería la corriente efectiva a través de la capacitancia. Bueno, para sacarla tenemos que conocer la tensión y la reactancia. La reactancia es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacidad. Tenemos todos esos datos, tenemos la frecuencia, la capacidad, sacamos el valor de la reactancia, son 1330 ohms. La corriente es la tensión sobre esa reactancia capacitiva, así que eso da un valor de 90 miliamperes. Esa es la corriente que estaría circulando para ese circuito en esas condiciones. ¿Cómo puedo variar esa corriente? Bueno, la puedo variar o variando la frecuencia, porque si varío la frecuencia de la fuente, varío la reactancia capacitiva. Si aumentara la frecuencia de la fuente, no es común que se pueda variar la frecuencia de la fuente. Por ejemplo, ustedes en su casa no pueden variar la frecuencia de la fuente, salvo que conecten un dispositivo aparte. Pero si se pudiera modificar la frecuencia, si se aumentara la frecuencia de la fuente, entonces la corriente acá aumentaría, porque la reactancia disminuiría. Y, por el contrario, si se disminuyera la frecuencia de la fuente, entonces la reactancia acá aumentaría, la corriente disminuiría. O sea que la corriente y la frecuencia van de la mano en un circuito capacitivo. Disminuyo la frecuencia de la fuente, disminuye la corriente. Aumento la frecuencia de la fuente, aumentaría la corriente. Y lo otro que puedo hacer es, bueno, también varía con el valor de la capacidad del capacitor. Un capacitor grande producirá una corriente mayor que un capacitor chico. ¿Por qué? Porque un capacitor grande produce una reactancia capacitiva baja, o sea, una corriente grande. Esas serían las dos maneras en que yo puedo modificar la corriente que circula en ese circuito. Para ver cómo son los corrimientos de fase entre inductores y capacitores. Y lo que está indicando Eli es que en un circuito inductivo la tensión está delante de la corriente. Y en un circuito capacitivo la corriente está antes que la tensión. O sea, puedo decir que en un circuito inductivo la corriente atrasa la tensión y que en un circuito capacitivo la tensión atrasa la corriente o la corriente adelanta la tensión. Eso es solo una regla mnemotécnica. ¿Cómo afecta la frecuencia a la resistencia, ¿sí?, y las reactancias de los circuitos de corriente alterna? La resistencia no se ve afectada por la frecuencia. O sea que una resistencia de 10 ohms la someta a una fuente de 50 Hz, de 100 Hz o de 5 Hz, siempre será una resistencia de 5 ohms. Ese es el impedimento que produce de la corriente en el circuito de corriente alterna la resistencia. A medida que hago variar la frecuencia, la resistencia es siempre la misma, no cambia. Pero vimos que en el caso de la inductancia, la inductancia, ¿sí?, ese impedimento a la circulación de corriente que ofrece el inductor, se incrementaba linealmente con la frecuencia. Acá tenemos la expresión. Y en los circuitos capacitivos se ve afectada, va disminuyendo con el aumento de la frecuencia y lo hace de la manera inversamente proporcional. O sea, varía, como muestra ahí la función de reactancia en función de la frecuencia, varía de esa forma como indica la curva verde. Cuando hay una frecuencia en el que las dos reactancias, tanto la inductiva como la capacitiva, toman el mismo valor de impedimento de la circulación de la corriente, o sea, en ohm valen lo mismo. Esa frecuencia en particular se llama frecuencia de resonancia. Frecuencia de resonancia. O sea, la frecuencia de resonancia es el valor de frecuencia que yo le debería aplicar al circuito en el que ocurre
que la reactancia inductiva y capacitiva valen lo mismo. Ese valor suele resultar interesante en electricidad y en electrónica, porque trabajar con circuitos en los que la reactancia inductiva y capacitiva valgan lo mismo, la transferencia de energía se hace al máximo. Por eso es un valor que interesa. ¿Qué pasa cuando conectamos ya todos los dispositivos, tanto inductancias, resistencias o capacitores juntos? Esto lo vamos a desarrollar la próxima clase porque nos quedamos sin tiempo.